Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un concepto, bastante central en algunas tradiciones de fe. Sí, vamos a hablar del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Exacto. Y tenemos como base unos extractos de un material, un texto, que se llama El bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pone un énfasis especial, me parece, en Mateo 3:11. Correcto. Un versículo clave para este tema. Nuestra idea es, desglosar esto, entender la base bíblica que presenta esta fuente en particular y, reflexionar un poco sobre qué significa todo esto. Ajá. El texto arranca con un obstáculo, digamos, la incredulidad. Sí, la pone como la primera barrera, ¿no? Para acercarse a lo sobrenatural. Claro, hace un contraste interesante entre la fe de un niño, esa fe más receptiva, y el escepticismo que, a veces desarrollamos de adultos. Vamos a ver esto con más calma. Dale. La fuente insiste mucho en que creer en milagros, en lo sobrenatural, es como fundamental para aceptar el Evangelio. Pone el ejemplo del nacimiento virginal. Claro, como un punto de partida, digamos. Si no puedes creer eso... Exacto. Argumenta que esa incredulidad nos bloquea, nos impide recibir lo que Dios promete. Lo opone a la fe infantil, que acepta más fácil, sin tanto cuestionamiento. Ujú. Incluso menciona esa frase tan popular, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto, como un reflejo de esa mentalidad adulta. Precisamente. Y según esta visión, esa incredulidad que se va acumulando dificulta recibir esto que llama el bautismo del Espíritu Santo. Ajá. La fuente usa una expresión, es una cita textual, hay que decirlo. Habla de malicia indígena. Ok, es importante aclarar eso, que es un término de la fuente. Sí, totalmente. Lo citamos tal cual. Y parece que lo usa para describir ese escepticismo ya como arraigado, ¿no? Esa desconfianza del adulto frente a lo divino, diferente a la apertura de un niño. No es que estemos de acuerdo con el término, Solo reportamos cómo lo usa la fuente para explicar por qué, según ella, a algunas personas les cuesta más. ¿Entendido? Entonces, esa actitud escéptica, que la fuente llama así, crea como muros. Eso es. De hecho, cuenta el caso de alguien cercano al autor del texto, que como no había tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu, pues los cultos de avivamiento le parecían una tortura. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En lugar de una bendición. Claro, por eso la fuente insiste, el primer paso es superar esa incredulidad, confiar en que Dios cumple su palabra, sobre todo si está en la Biblia. Creer es como la llave, según esta perspectiva. Bien. Y a partir de ahí, el texto se mete con lo que ve como un problema en algunas iglesias, como un estado de adormecimiento, de frialdad espiritual. Ujú. Y propone frente a eso la necesidad de un dinamismo. Me pareció interesante esa palabra. Viene del griego dinamis, ¿no? Que significa poder, fuerza. Exacto, como en recibiréis poder. La fuente dice que ese dinamismo viene del Espíritu Santo, directamente. Aunque reconoce que esto puede sonar a emocionalismo para algunos. Sí, lo menciona, pero busca darle una base bíblica a esta idea de una fe más activa, más poderosa. El punto central que defiende es que el Espíritu Santo no puede ser solo una mención en el credo. O sea, no algo abstracto. No, tiene que ser reconocido, según esta visión, como una persona divina, esencial, activa, tanto en la vida de uno como en la de la iglesia. Cita a Lucas, dice que es el evangelista que más resalta el Espíritu Santo desde el principio. Ajá. Y afirma algo bien rotundo. Sin el Espíritu Santo activo no hay iglesia. Al menos no en el sentido pleno que la fuente quiere transmitir. Hace un contraste, creo, con Génesis. Sí, es interesante. Dice que si en Génesis el Espíritu se movía sobre las aguas, ahora en esta nueva etapa con Cristo se mueve dentro del corazón de los que creen y reciben. Es un cambio de lugar, de intimidad. La fuente también marca una diferencia clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre cómo actúa el Espíritu. Dice que en el Antiguo era más selectivo, temporal. ¿Puedes explicar eso un poco? De Dios, reyes para gobernar, jueces como Sansón para liberar. O artesanos como Bezalel para el tabernáculo. Exacto. Eran manifestaciones poderosas, sí, pero como puntuales, sobre individuos concretos y por tiempos determinados.
El pueblo, en general, era más bien espectador. Pero la fuente dice que los mismos profetas anunciaron que eso iba a cambiar. Justamente. Y ahí es donde se pone interesante. Subraya que ya en el Antiguo Testamento había promesas de un cambio radical. ¿Promesas de algo más grande, más para todos? Eso mismo. Y la fuente destaca varias. Primero, cita a Isaías. Habla de derramar aguas que interpreta como el espíritu sobre el sequedal, sobre la tierra árida. O sea, una transformación espiritual profunda. Y dice que derramará su espíritu sobre la descendencia. Luego menciona a Ezequiel, que anuncia un pacto nuevo. Y este pacto incluye limpieza, agua limpia, un corazón nuevo, de carne, no de piedra. Y lo crucial, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dentro, no solo sobre. Exacto, para capacitarlos para obedecer. Es una interiorización del espíritu. Y falta la promesa más famosa, quizás. Sí, la de Joel, que es radicalmente inclusiva. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. La fuente le pone mucho énfasis a eso, toda. Ya no solo profetas, reyes, ahora es para todos. Ancianos, jóvenes, hijos, hijas. Sin importar la edad. Ni el estatus social, siervos, siervas. Es como una democratización del acceso al espíritu. Y la fuente, citando a Pedro en Hechos, dice que esa promesa nos incluye hoy. Entiendo. Ese cambio de paradigma, de lo selectivo a lo universal, de lo temporal a lo permanente dentro del creyente, es clave para entender lo que viene después. Totalmente. Marca un antes y un después, según esta lectura. Y es justo en ese ambiente de espera, de promesa, que aparece Juan el Bautista. Claro, Juan que introduce esta práctica del bautismo. Sumergir, zambullir. Incluso sepultar, sí. Algo que, según la fuente, era nuevo en su forma en ese momento. Y él mismo dice que es solo un precursor, que viene alguien más poderoso. Y eso nos lleva al versículo central, Mateo 3:11. Exacto, lo recordamos. Juan dice, «Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Ahí está la clave para la distinción que hace la fuente. 2 bautismos. Efectivamente. Por un lado, el bautismo en agua, el que hacía Juan, y el que Jesús luego mandó a continuar. Como en Hechos 2:38, por ejemplo. Sí, es un acto físico, externo. La fuente lo ve como un símbolo visible del arrepentimiento, de la decisión de seguir a Dios. Es tangible. Te mojas, hay una ceremonia, es algo concreto. Y por otro lado, diferente y superior, según la fuente. El bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y ojo, no lo hace un hombre, lo hace Jesús mismo, el más poderoso. No es inmersión en agua, sino en el Espíritu Santo. La fuente habla de una inmersión en, con o por el Espíritu. Lo describe como entrar a otra dimensión espiritual, una experiencia sobrenatural que da poder divino, esa dinamis que mencionábamos. La fuente insiste mucho en que no es algo vago, no. Cierto. No es de eso de, creo que sentí algo. Lo pinta como una vivencia clara, transformadora, que marca una diferencia real en la vida espiritual, en la capacidad de servir, de resistir al mal. Hace un contraste con la condición anterior, bajo la influencia del maligno, como dice la Escritura. Exacto. Y la nueva realidad de vivir guiado y fortalecido por el Espíritu, que este bautismo, según la fuente, confiere. Ok. Ahora, esa parte final. Y fuego. La palabra fuego puede asustar un poco. En la Biblia a veces es juicio. ¿Cómo maneja eso la fuente? Es un punto súper importante. La fuente lo reconoce, ¿eh? Sabe que el fuego muchas veces simboliza juicio. Sodoma, Gomorra, advertencias proféticas. Claro. Pero argumenta con fuerza que ese no es su único significado. Y que interpretar el fuego de Mateo 3:11 solo como juicio sería, bueno, sacarlo de contexto. Entonces, ¿cuál es la interpretación que propone para el fuego aquí? Propone que en el contexto del bautismo que da Jesús, que vino a salvar, a transformar, el fuego se refiere sobre todo a 3 cosas: purificación, santidad y la presencia manifiesta y poderosa de Dios.
O sea que cuando en algunas iglesias se pide fuego, No estarían pidiendo juicio sobre sí mismos según esta lógica. Estarían anhelando esa presencia divina que purifica, que santifica, que da poder. usa una analogía para explicarlo, ¿verdad? Con lo del pan y la serpiente. Sí, se basa en lo que dijo Jesús. Si tu hijo te pide pan, ¿le das una piedra? Si te pide pescado, ¿le das una serpiente? La idea es, si un creyente pide fuego, entendiendo esa presencia purificadora del Espíritu, Dios le va a mandar juicio destructivo. Implica que Dios ve la intención del corazón, que busca esa santidad. Y para apoyar esta idea del fuego como algo positivo, presencia, purificación, recurre a ejemplos del Antiguo Testamento. Correcto, da una lista bastante larga de hecho. Podemos ver un patrón claro que quiere mostrar. Hay ejemplos donde el fuego es claramente la presencia divina. Como la zarza ardiente. Exacto, la zarza que ardía y no se quemaba. O la columna de fuego que guiaba a Israel de noche. O Dios bajando en fuego sobre el Sinaí. O esa apariencia de fuego sobre el tabernáculo. Señales de que Dios estaba ahí. También como símbolo de protección y poder, supongo. Sí, también. Menciona la respuesta con fuego a la oración de Elías como señal de poder y aprobación. Los carros de fuego que protegían a Eliseo. Las visiones de Ezequiel y Daniel con tronos y ruedas de fuego que hablan de majestad, de poder. Incluso una promesa de Dios como muro de fuego protector. Sí, en Zacarías. Y un punto muy importante, el fuego como agente de purificación. Ese es clave para la conexión con el bautismo. Recuerda la visión de Isaías, donde un carbón encendido le purifica los labios. Y sobre todo cita Malaquías 3.2. ¿Qué dice Malaquías? Describe la venida del Señor como la de un refinador, comparándolo con fuego purificador. Esto conecta directamente al Mesías, el que bautiza con espíritu y fuego, con la idea de purificar. Entonces, al juntar todos estos ejemplos, la fuente construye su argumento. El fuego en Mateo 3:11 no sería ira destructiva, sino la manifestación activa, poderosa y sobre todo purificadora de Dios a través del Espíritu Santo en el creyente. Esa es exactamente la línea argumental. Y para conectarlo más aún con el Nuevo Testamento y la obra del Espíritu, cita un pasaje como 1 de Pedro 1.22. ¿Qué dice ese? Acción directa. Purificación del alma mediante el Espíritu. Resuena con el fuego purificador de Malaquías y la promesa de limpieza de Ezequiel. Mencionaste también otra connotación del fuego brevemente. Así, como símbolo de poder y energía. Usa una analogía como una caldera, ¿no? Que necesita fuego para generar fuerza, para reforzar la idea de que este bautismo no solo limpia, sino que también da el dynamis, el poder para vivir la vida cristiana, para el servicio. Es una imagen con varias caras: presencia, purificación y poder. Bien, creo que hemos cubierto bastante bien el análisis de la fuente. Para resumir un poco, empezamos con esa barrera de la incredulidad. Ujú. Luego, el énfasis en un Espíritu Santo dinámico, activo, no solo una doctrina, una promesa que viene del Antiguo Testamento, pero que se vuelve universal con Joel. Para toda carne, sí. Desglosamos la distinción clave: bautismo en agua, arrepentimiento, humano, versus bautismo en Espíritu Santo y fuego, superior, por Jesús, sobrenatural. Exacto. Y al final exploramos esa interpretación del fuego no tanto como juicio, sino como presencia purificadora, santificadora y que da poder. Eso es. Y un tema constante en la fuente es esa dimensión experiencial, sobrenatural, transformadora del bautismo en Espíritu Santo y fuego. No lo presenta como algo meramente intelectual o simbólico, sino como un evento real, perceptible. Lo cual nos deja con una pregunta final, ¿no? Basada en lo que la misma fuente propone. Sí, exacto. Porque si, como insiste este texto, este bautismo es una experiencia tan notable, tan clara, tan diferente del creer inicial o del bautismo en agua, entonces para alguien que siga esta línea de pensamiento, la pregunta sería: ¿cómo se buscaría o cómo se reconocería esa vivencia hoy en día? ¿Qué le haría distinta, en la práctica, de otros aspectos de la fe? ¿Cómo se alinearía con esa descripción de algo sobrenatural, purificador y que da poder? Es una buena pregunta para seguir pensando, ¿no? Más allá de la teoría. Definitivamente.
invita a reflexionar sobre la naturaleza de esa experiencia espiritual que la fuente describe con tanto énfasis.